El silencio que revela verdades por generaciones. En el tranquilo pueblo costero de Puerto de las Anclas, existía un dicho peculiar que resonaba entre los habitantes. ¿Quieres descubrir la verdadera esencia de una persona? Presta atención a sus actitudes cuando cree estar sola. Era una sabiduría antigua, murmurada en las tardes calurosas de los bares junto al mar, pero pocos realmente reflexionaban sobre su significado profundo. Hasta el día en que Marina Oliveira llegó al pueblo, una joven documentalista con memoria fotográfica y una capacidad casi sobrenatural de descifrar comportamientos humanos. Lo interesante es que Marina nunca buscó fama, fortuna o influencia. Su única motivación era comprender las capas ocultas de las acciones humanas, y esa curiosidad aparentemente ingenua terminaría sumergiéndola en una trama que transformaría completamente su destino. Marina había crecido en una familia modesta, donde su abuela solía decirle las palabras mienten, pero los gestos siempre dicen la verdad. Esa frase se convirtió en su filosofía de vida. Mientras otros jóvenes perseguían carreras glamorosas, Marina se sumergió en el estudio de la psicología del lenguaje corporal, los patrones de comunicación no verbal y la semiótica del comportamiento humano. No lo hacía por ambición profesional, sino porque genuinamente le fascinaba el abismo que existía entre lo que las personas decían ser y lo que realmente era. Cuando Marina fue reclutada por la Corporación Atlántida, una gigante empresarial reconocida por moldear narrativas públicas e influenciar decisiones gubernamentales, todos se preguntaban cuál sería el criterio de selección. Ella no tenía renombre, no ocupaba cargos estratégicos, no poseía un network privilegiado, era simplemente una profesional que trabajaba discretamente en una sala repleta de archivos históricos. Sin embargo, la realidad era que ella dominaba una competencia excepcional, la habilidad de identificar patrones emocionales invisibles, incluso para los sofisticados algoritmos de la corporación. Y eso despertó el interés de personas extremadamente influyentes. La Corporación Atlántida no era una empresa común, era un coloso corporativo con tentáculos en medios de comunicación, redes sociales, consultoría política y análisis de datos masivos. Su poder no residía en productos tangibles, sino en algo mucho más sutil y peligroso, en la capacidad de moldear cómo las personas percibían la realidad. Controlaban narrativas, influenciaban elecciones, construían reputaciones y las destruían con la misma facilidad. Y en el centro de ese imperio había hombres y mujeres que se creían arquitectos del destino humano. Todo se inició cuando le asignaron la misión de reorganizar el acervo digital interno. Lo que parecía ser una tarea simple se reveló como una trampa meticulosamente planeada. Marina rápidamente percibió que diversos archivos presentaban discrepancias, historias conflictivas e identidades que desaparecían de un registro solo para resurgir en otro. Había un código oculto, como si alguien estuviera borrando evidencias sistemáticamente, y ella, sin intención inicial, comenzó a juntar fragmentos de un enigma que nadie más había logrado resolver. Los primeros días fueron desconcertantes. Marina encontraba documentos fechados en días que no existían, correos electrónicos con destinatarios fantasma, reportes financieros con cifras que no cuadraban pero que habían sido aprobados sin cuestionamiento. Era como si existiera una realidad paralela dentro de la empresa, una sombra invisible que operaba sin dejar rastros convencionales. Pero Marina tenía una ventaja: en su mente funcionaba como un escáner humano. Podía recordar detalles minúsculos y conectarlos semanas después. Para ella, los patrones emergían donde otros solo veían caos. Cierta tarde, mientras examinaba una remesa de reportes antiguos, Marina identificó una secuencia de comunicaciones encriptadas que habían sido clasificadas como sin relevancia. Era exactamente lo opuesto. Los mensajes describían una serie de operaciones internas cuestionables que venían ocurriendo desde hacía años. Lo perturbador era que siempre emergía el mismo nombre entre bastidores en Rodrigo Vasconcelos, uno de los ejecutivos más poderosos de la compañía, un hombre celebrado por su elocuencia frente a las cámaras, pero temido internamente. Su imagen pública era impecable, casi legendaria. No obstante, los documentos sugerían otra narrativa en elecciones dudosas, distorsiones de información, acuerdos oscuros enmascarados como acciones benéficas. Rodrigo Vasconcelos era conocido en el mundo corporativo como el arquitecto, no porque construyera edificios, sino porque diseñaba realidades. Había participado en campañas políticas que cambiaron gobiernos, había orquestado crisis de reputación que hundieron competidores, y había convertido escándalos potenciales en historias de redención. Era un maestro de la percepción, y lo más inquietante parecía disfrutarlo. Para él, las personas eran variables en una ecuación, números en una hoja de cálculo, piezas en un tablero infinito. Marina sintió un escalofrío incómodo recorrer su columna vertebral. No era exactamente miedo, era la conciencia de que había atravesado un umbral del cual no habría retorno. Aún así, optó por proseguir. Sabía que retroceder ahora significaría convertirse en cómplice silenciosa de algo que su conciencia no podría soportar. Comenzó a investigar con prudencia,
estudiando microexpresiones, entonaciones vocales y pequeñas incoherencias en grabaciones de reuniones. Era como oír una conversación a través de una pared muy delgada. No se captaban todas las palabras, pero lo suficiente para comprender la intención detrás de ellas. Y cuanto más se profundizaba, más evidente quedaba que Rodrigo estaba arquitectando algo peligroso. No un esquema criminal típico de thriller, sino más bien un juego de manipulación psicológica. Un sistema basado en distorsionar percepciones, alterar realidades y controlar personas como si fueran piezas desechables. Marina descubrió que Rodrigo había creado lo que él llamaba internamente mapas de influencia. Estos mapas no eran geográficos, sino psicológicos. Identificaban vulnerabilidades emocionales de personas clave en políticos, periodistas, ejecutivos de otras empresas, incluso empleados de la propia Atlántida. Una vez identificada la vulnerabilidad, se diseñaba una estrategia personalizada de persuasión. No era coerción directa. Era algo mucho más sofisticado, al hacer que las personas creyeran que estaban tomando decisiones autónomas, cuando, en realidad, estaban siguiendo un guión invisible. Marina no tenía certeza de si debería revelar sus descubrimientos. Después de todo, ¿quién le daría credibilidad a una documentalista? ¿Y qué pasaría si nadie le creía? Peor aún, ¿qué ocurriría si le creían pero no les importaba? Estas preguntas la atormentaban durante las noches insomnes. La respuesta vino cuando encontró un mensaje destinado específicamente a ella. No había firma. Decía únicamente estamos conscientes de lo que has descubierto. Aquella sentencia la dejó sin aliento. No era una amenaza directa, pero tampoco un comentario casual. Alguien estaba monitoreando sus pasos. Esa noche Marina no durmió. Se quedó mirando el techo de su pequeño apartamento, escuchando el sonido del mar a lo lejos. Por primera vez en su vida, sintió lo que significaba ser observada, estudiada, analizada. Era como si los roles se hubieran invertido. Ella, que siempre había sido la observadora silenciosa, ahora era el objeto de vigilancia, y eso cambió algo en su interior. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad, ahora era personal. En lugar de retroceder, Marina decidió actuar estratégicamente. Pasó a dejar pistas falsas sobre sus investigaciones, documentos irrelevantes posicionados deliberadamente donde sabía que serían localizados. Mientras tanto mantenía la información verdaderamente crítica en un directorio secreto, protegido por una contraseña que solo ella conocía, a la fecha de cumpleaños de su abuela, la mujer que le enseñó a cuestionarlo todo. Pero Marina no se detuvo ahí. Comenzó a crear un sistema de respaldo, enviando copias encriptadas a direcciones de correo seguras, utilizando servidores externos, dejando migajas de información en lugares inesperados. Si algo le sucedía, la verdad saldría a la luz de todas formas. Lo sorprendente en Marina no era su coraje, sino su tranquilidad. Conversaba con colegas como si nada extraordinario estuviera sucediendo. Saludaba a personas en los pasillos y continuaba entregando sus trabajos puntualmente. Nadie podría sospechar la dimensión del rompecabezas que ella montaba en silencio. Incluso participaba en reuniones donde Rodrigo estaba presente y lograba mantener una expresión neutral, casi abarruda, y fue precisamente esa aparente normalidad la que la volvió tan amenazante para Rodrigo. Ella no era una adversaria obvia, era una presencia invisible. Durante esas semanas tensas, Marina notó algo curioso. Rodrigo comenzó a comportarse diferente. Sus discursos eran ligeramente más defensivos, sus gestos menos seguros, su mirada más esquiva. Era como si pudiera sentir que algo estaba mal, pero no lograba identificar exactamente qué. Marina lo observaba desde la distancia, estudiando cada cambio sutil en su lenguaje corporal, y entendió algo fundamental: en el poder de Rodrigo dependía completamente de su imagen de control absoluto. Si esa imagen se quebraba, todo su sistema colapsaría. El momento decisivo de la historia ocurrió durante la presentación trimestral de la corporación. Rodrigo subió al escenario como siempre, impecable, confiado, casi radiante. Su traje era perfecto, su sonrisa calculada, su postura estudiada, pero algo en su mirada traicionaba incomodidad. Él sabía que algo había escapado de su dominio, y estaba en lo correcto. Mientras él pronunciaba su discurso, Marina había enviado discretamente documentos a los miembros de la directiva en registros de decisiones controvertidas, inconsistencias en reportes financieros, mensajes reveladores que exponían la verdadera dinámica de poder de la empresa. Pero aquí está el detalle que nadie anticipó. Marina no acusó a Rodrigo directamente, no necesitaba hacerlo. Solo presentó fragmentos del rompecabezas y permitió que ellos mismos conectaran los puntos. Cuando la mente descubre un patrón por cuenta propia, la certeza es mucho más profunda. Los documentos estaban organizados de forma brillante. No eran acusaciones explícitas, sino preguntas implícitas. ¿Por qué este proyecto fue aprobado sin análisis de riesgo? ¿Cómo es posible que estos números coincidan perfectamente con las predicciones cuando el mercado fue completamente impredecible? ¿Quién autorizó estos pagos a consultores fantasma? Cada pregunta era una semilla de duda plantada cuidadosamente en mentes analíticas. Y las semillas comenzaron a germinar. El auditorio,
previamente lleno de aplausos, se sumergió en un silencio embarazoso. Rodrigo lo percibió. Miró hacia la audiencia, luego hacia la directiva, y por primera vez en muchos años perdió el control de su máscara. Fue un momento breve, casi invisible, pero suficiente para que todos comprendieran que había algo que él no podía justificar. El encantamiento del discurso se rompió. La imagen perfecta se fragmentó. Un imperio construido sobre ilusiones comenzó a derrumbarse en vivo. Rodrigo intentó recuperarse, improvisó respuestas, hizo chistes para aligerar el ambiente, pero era demasiado tarde. La grieta ya estaba ahí, visible para todos. Y en el mundo corporativo, una vez que la confianza se quiebra, es casi imposible reconstruirla. La presentación terminó en un aplauso tibio, forzado, incómodo. Todos sabían que algo fundamental había cambiado. Pero aquí viene la verdadera vuelta de tuerca. Marina nunca pretendió destruir a Rodrigo. Su propósito no era aniquilar a nadie, sino proteger a la corporación de una manipulación psicológica que podría haber causado daños irreversibles. Ella comprendía que no existen héroes ni villanos absolutos, solo personas capturadas en dinámicas de poder que las exceden. Rodrigo no era un monstruo, era alguien que había confundido influencia con sabiduría, control con liderazgo, manipulación con estrategia. Tras el colapso público, Rodrigo renunció y, en un gesto sorprendente, solicitó un encuentro privado con Marina. Muchos habrían evitado esa conversación. Ella no sabía que la verdad solo es realmente comprendida cuando es enfrentada cara a cara. Rodrigo la observó detenidamente, como si intentara descifrarla de la misma forma en que ella había descifrado a todos. Pero no pudo. Finalmente dijo: jamás imaginé que alguien como tú sería mi vulnerabilidad. Marina respondió serenamente: no soy tu vulnerabilidad, soy aquello que elegiste ignorar. Hubo un largo silencio entre ellos. No ira hostil, sino reflexivo. Rodrigo suspiró y admitió: sabes, durante años creí que entender a las personas significaba controlarlas. Pero tú me demostraste que entender realmente significa ver, sin juzgar, observar, sin manipular. Marina asintió. El problema no fue que entendieras a las personas, Rodrigo. El problema fue que dejaste de verlas como personas. Aquel día no terminó con confrontaciones ni recriminaciones, terminó con un entendimiento silencioso, al ver a las personas genuinamente, no la apariencia, no la fonshan, no la narrativa construida. Es una forma de poder que muy pocas personas logran ejercer. Y Marina lo había utilizado con maestría, sin destruir, sin humillar, sin sobrepasar fronteras éticas. Solo con el paso del tiempo, la corporación reformuló su estructura organizacional y las prácticas cuestionables fueron erradicadas. Se implementaron sistemas de auditoría independiente. Se crearon comités de ética y se establecieron límites claros sobre las estrategias de influencia permitidas. La corporación Atlántida no desapareció, pero se transformó en algo diferente. Una empresa que aprendió que el poder sostenible no se construye sobre manipulación, sino sobre transparencia. Marina, por su parte, rechazó promociones y posiciones de prestigio. Prefería mantener su vida sencilla. No buscaba reflectores. Su satisfacción residía en otro lugar, en saber que había evitado una catástrofe corporativa y humana. Algunas personas creen que el poder está en hablar fuerte, en mandar, en liderar. Pero Marina descubrió que el verdadero poder está en observar, comprender y actuar cuando todos los demás permanecen paralizados. Meses después, Marina recibió una carta de Rodrigo. En ella, él escribían: gracias por verme cuando yo había dejado de verme a mí mismo. Gracias por detenerme antes de que fuera demasiado tarde. Marina guardó la carta en un cajón. No la releería. No la necesitaba, porque su satisfacción no venía de ser reconocida, sino de haber hecho lo correcto en el momento correcto. Hoy, en Puerto de las Anclas, el antiguo dicho vuelve a circular en los bares junto al mar, pero ahora carga un nuevo peso. ¿Quieres descubrir el corazón de alguien? Observa cómo actúa cuando piensa que nadie está mirando. Y muchos, sin darse cuenta, están hablando sobre ella. Algunos la llaman heroína, otros simplemente la recuerdan como la mujer silenciosa que cambió todo sin hacer ruido. Marina sigue viviendo en Puerto de las Anclas. Todavía trabaja con archivos, todavía observa a las personas, todavía busca comprender los misterios del comportamiento humano. Pero ahora lo hace con una certeza tranquila, que el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en ayudarlos a verse a sí mismos. Si esta historia capturó tu atención tanto como capturó la mía, no olvides dejar tu like en este video, compartirlo con alguien que ame narrativas profundas y reflexivas. Y por supuesto, suscribirte al canal para acompañar más historias fascinantes como esta. Porque al final, todos necesitamos historias que nos recuerden que la verdad, aunque incómoda, siempre es más poderosa que la ilusión.